Sí, Mónica. Muchas gracias por la invitación primero, a Romina, a Carlos, a Luis, a Daniel. Eh, es un gusto para mí volver a compartir con ustedes el curso como el año pasado. Bueno, yo voy a tratar de hablar de artritis séptica, ¿sí? En articulación nativa y un poquito también de lo que es infecciones de prótesis articulares. En principio, tenemos que ver que es una entidad, la artritis séptica, que constituye una urgencia, ¿sí? Es una urgencia porque por el daño articular que se produce por el mecanismo que tiene el patógeno, las bacterias en este caso, bacterias, hongos, eh, que se producen una entrada, una invasión, una adhesión bacteriana y se liberan toxinas y también interleuquinas, ¿no? Entonces esto hace que se condicione una degradación del colágeno con posterior degradación e inhibición del tejido condral. Y también la respuesta inmune que produce la colonización bacteriana que conduce a una migración de los neutrófilos. Todo esto, sabemos que los neutrófilos liberan enzimas lisosomales, ¿sí? Para realizar la lisis bacteriana, hacen que se produzca una hipertrofia del tejido sinovial, ¿sí? Un edema, una hipersecreción del tejido sinovial, y esto provoca una distensión de la cápsula articular. Este acúmulo de líquido, esta hiperpresión intracapsular, ¿sí? Disminuye el flujo sanguíneo en las epífisis, sobre todo, y entonces vemos que sumado a la acción citotóxica que tiene el microorganismo, como hablábamos recién, y la respuesta inmune de los neutrófilos, producen una osteonecrosis. Es tan rápido este proceso, digamos, que se sabe que se produce una degradación y un daño en la articulación que es irreversible después de 8 horas de evolución de la articulación afectada. O sea que por eso constituye una urgencia infectológica. Bueno, la artritis séptica entonces decíamos es una urgencia médica, hay que diagnosticarla lo antes posible. El paciente se presenta con dolor articular, con edema, con derrame, con calor, eritema, restricción del movimiento de una o más articulaciones, ¿sí? Y tiene signos sistémicos como fiebre, escalofríos. La sospecha clínica tiene que ser, digamos, muy clara y muy rápida, y sobre todo cuando vemos un paciente con una artritis monoarticular, ¿sí? Aguda. A través de lo que estábamos hablando recién con el doctor, que bueno, se ven más poliartritis en general cuando tienen otro tipo de enfermedades autoinmunes, las monoartritis generalmente pueden ser artritis séptica y generalmente se dan en grandes articulaciones, rodilla, cadera, ¿sí? También pueden ser poliarticulares, pero generalmente son monoarticulares. Hay que tener un alto índice de sospecha en las articulaciones axiales, porque tienen, digamos, menos clínica, menos orquesta, digamos, que las que nosotros podemos ver periféricas, ¿sí? Entonces vemos que las más frecuentes son en cadera, 16%, en rodilla, 42%, en tobillo, 7%, ¿sí? Quizás esto cambia un poco, esto es más que nada en los adultos, que es el tema que nos ocupa a nosotros, pero en los chicos nosotros vemos mucho más tobillo que cadera o rodilla, ¿no? O muñeca. Em, el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con artritis no infecciosas, ¿sí? Las artritis inducidas por cristales, postraumáticas, artritis reumatoidea, espondiloartritis, las artritis psoriásicas o las que están asociadas a las enfermedades inflamatorias intestinales. Eh, Hay infecciones subyacentes, como por ejemplo las bursitis que se dan en los adultos. Hemos visto todos generalmente bursitis en los codos, que es muy común. Las osteomielitis, piomiositis, ¿sí? Generalmente esto lo vemos alrededor del pelvis, cadera.
u otras condiciones como son las infecciones virales que pueden dar artralgias y pueden dar artritis también, las sinovitis transitorias o la enfermedad de Pertes en los niños que tienen afectación de cadera, ya no en los adultos, pero en las infecciones virales pueden dar también artralgias y artritis. Dentro de la evaluación inicial del paciente tenemos que pedir un laboratorio completo inicial de rutina, un hemograma completo, vamos a ver leucocitosis, la evaluación de la función hepática y renal, que nos va a servir también para después tener un monitoreo del tratamiento, la PCR y la eritrosedimentación, que también son dos reactantes de fase aguda que nos sirven no sirven tanto para el diagnóstico, sino para el seguimiento del paciente posterior, recuento de leucocitos y el porcentaje de polimorfonucleares. Los niveles séricos de procalcitonina, aunque tienen baja sensibilidad, tienen una alta especificidad y podría ayudar a diferenciar entre artritis sépticas y otras formas de artritis. En general, no lo tenemos disponible, generalmente, en los lugares comunes en los que trabajamos. Siempre tenemos que pedir 2 muestras de hemocultivos, por más que no tienen un rédito muy alto los hemocultivos, hay que pensar que nosotros podemos estar viendo una artritis en el contexto de un paciente con endocarditis con hemocultivos positivos, como por ejemplo para Staphylo aureus o para streptococos del grupo viridans o enterococos. Bueno, vamos a estudiar entonces el líquido sinovial, ¿sí? Eh, las prioridades de la muestra, es importante tener muy claro que si la cantidad de líquido sinovial que nosotros vamos a sacar por una punción, se debe dar prioridad siempre a las muestras microbiológicas, porque si es poca la cantidad, siempre vamos a guardar primero para el cultivo. Pero se recomienda también el examen microscópico, el recuento leucocitario y demás. ¿Cómo interpretamos el recuento leucocitario en una artritis séptica en el líquido sinovial? Generalmente entre 50 y 100.000 leucocitos por milímetro cúbico, con más del 90% de polimorfonucleares, sugiere que es una infección, ¿sí? Más de 100.000 ya es bastante más categórico. También es importante en los niveles bajos de glucosa o elevados de LDH, de lactato y procalcitonina, que bueno, no está muy a la mano, pero bueno, esos niveles elevados son también frecuentes en las artritis sépticas. Vamos a recolectar entonces, si podemos, 3 tubos, ¿sí? Uno con EDTA, heparinizado, que nos va a servir para hacer citología y para hacer cristales, porque siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que detectar cristales y descartar artritis por cristales en adultos, ¿no? Otro tubo seco estéril que nos va a servir para cristales y también para la microbiología, y otro estéril para análisis moleculares. Sabemos que hay posibilidades en algunos hospitales de tener PCRs dirigidas, específicas, y bueno, sería bueno que a veces cuando nos dan líquidos sinoviales con una artritis séptica, con líquidos sinovial que es cultivo negativos, podríamos pedirle una PCR. La otra cuestión que no es muy común en los adultos, pero sí en los niños, es buscar Quinguela, ¿sí? La otra vez estábamos hablando con una compañera del hospital de niños, y me decía que para ellos es bastante común, casi igual que Staphylo aureus, la etiología por Quinguela, pero ellos lo pueden estudiar. Y el transporte, pues tiene que quedar la muestra a temperatura ambiente, no más allá de 4 horas, ¿sí? Y el volumen restante, si quedara líquido, ¿sí? Lo podemos congelar a -80, ¿sí? No más temperatura que -20, pero si se puede congelar a -80 mejor y se puede dejar para hacer otras determinaciones, ¿sí? Siempre se deben quedar los materiales, digamos, de líquido sinovial,
por lo menos 2 a 4 meses, si se pueden guardar, para hacer otras determinaciones. Por ejemplo, Bruselas crece tarde, entonces, bueno, sería bueno dejar la muestra si se puede guardar. Bueno, acá vamos un poco a ver cómo nos ayudan los estudios por imágenes en artritis séptica. La radiología simple está recomendada al inicio del estudio de todos los pacientes y es útil para mostrar la enfermedad articular preexistente u ósea y descartar otros diagnósticos, pero digamos, ahí termina como estudio para imagen y también como una referencia para evaluar el daño futuro, la referencia para ver si después la seguimos y en algún momento tienen osteólisis y demás. Sí nos sirve la ecografía, que está recomendada para detectar los derrames eh, y aparte para guiar la aspiración articular, sobre todo las articulaciones que sean difíciles de examinar, como la cadera o la articulación sacroiliaca. La resonancia magnética está recomendada ante sospecha diagnóstica de sinovitis articular axial o la sospecha de propagación de la infección a los tejidos blandos adyacentes o para ver osteomielitis asociada, ¿no? Y la tomografía es una alternativa a la ecografía para poder hacer la aspiración articular. En general no se recomiendan los exámenes de medicina nuclear, o sea, las angiografías para hacer diagnóstico de artritis séptica, ¿sí? Porque en realidad es algo que no tiene rédito porque va a captar seguramente y no nos sirve, digamos, ni como inicio, ni como diagnóstico, ni como pronóstico, ¿no? Entonces, la elección del método de imagen va a depender de la localización de la articulación afectada, de la sospecha clínica que tengamos y también de la disponibilidad de recursos. De todos modos, las radiografías simples y la ecografía la tenemos a mano en la mayoría de los lugares, ¿sí? Y podemos también combinar diferentes técnicas de imagen para poder llegar a un diagnóstico más preciso. Bueno, como reglas generales del tratamiento, el paciente siempre tiene que estar hospitalizado, ¿sí? El paciente con sospecha o con documentación de artritis séptica debe ser internado. Se le debe hacer el drenaje articular, está recomendado en la artritis bacteriana periférica y lo antes posible, sobre todo en las artritis piógenas, ¿no? E iniciar antibióticos. Habíamos dicho que era una urgencia, así que hospitalizar, drenaje y antibióticos. Iniciar el tratamiento empírico, ¿sí? Se obtienen los hemocultivos, el aspirado de líquido sinovial y se comienza por vía intravenosa para después cambiarlo tras mejoría del paciente y también mejoría local de la articulación. En los pacientes que están estables hemodinámicamente se recomienda iniciar el tratamiento empírico, como decíamos, después de tomar las muestras, pero en el caso de sepsis o shock séptico, se sugiere obtener las muestras antes de iniciar el tratamiento, mientras no se retrase el inicio del tratamiento, porque ahí estamos priorizando la sepsis, ¿no? Y después vamos a comenzar con el tratamiento empírico y lo vamos a ir cambiando según sensibilidad antimicrobiana, el patógeno que vamos a ir identificando y demás. Esos serían los principios generales. Con respecto al tratamiento antimicrobiano empírico y la duración, siempre la cobertura inicial tiene que tener un antibiótico activo contra Staphylococcus aureus, ¿sí? En cualquier paciente con sospecha de artritis séptica y también los que tengan tinción negativa, con Gram sin gérmenes, ¿no? Para iniciar el tratamiento antimicrobiano, se hace por vía intravenosa y podemos cambiar, hacemos la secuenciación oral entre los 2 y 7 días. Ustedes vieron que cada vez
se pasa, digamos, a vía oral, si uno tiene un germen identificado, sensibilidad para antibióticos orales y antibióticos orales que sean útiles para la articulación, ¿sí? Cada vez más temprano estamos pasando a la vía oral, ¿sí? Y la duración del tratamiento va a depender del patógeno y de la localización de la artritis séptica. Se recomienda una duración mayor para las artritis que son axiales, en articulaciones axiales, ¿sí? De 6 semanas, o con las que tienen osteomielitis adyacente, por supuesto ahí ya estamos tratando una osteomielitis, o los pacientes que tienen inmunosupresión o mala respuesta lenta o inadecuada al tratamiento inicial, ¿sí? También hay que tener en cuenta las artritis de pequeñas articulaciones de las manos, que siempre van a necesitar una toalette, ¿sí? Y si tienen menos de 4 semanas de evolución y no tienen osteólisis, por supuesto, vamos a hacer un tratamiento corto. Pero siempre las articulaciones de las manos hay que ser muy rápidos, digamos, en hacer la limpieza quirúrgica, ¿sí? Eh, y ver si no están acompañadas de osteomielitis. Con respecto a los tratamientos antimicrobianos específicos, bueno, quizás acá va a ser un poco tedioso para todos porque vamos a hablar demasiado de esquemas antibióticos, pero para Staphylococcus aureus, ¿sí? Meticilino sensible, vamos a usar cefazolina o cefalotina endovenosa, lo que usen en su lugar de trabajo. Para los pacientes que son alérgicos, vancomicina o daptomicina. Daptomicina hay en la Argentina, ¿sí? Yo no tengo experiencia, no la he usado nunca, pero una buena alternativa es la trimetoprima sulfametoxazol, ¿sí? Y la duración es 3 a 4 semanas, ¿sí? Para los Staphylococcus aureus que son meticilino resistentes, la droga de elección es la vancomicina o la teicoplanina, ¿sí? Y para la secuenciación oral, hay que fijarse, por supuesto, el perfil de sensibilidad, pero el TMS es una buena opción, ¿sí? Eh, el tratamiento es de 4 a 6 semanas para esta Staphylococcus resistente. Para Streptococcus, la penicilina es de primera elección. Alternativamente se puede dar cefalosporinas de tercera generación, ampicilina, y en alergia a beta-lactámicos, vancomicina, clindamicina, fluorquinolonas, o también el Inesolid se puede usar, ¿sí? También 3 a 4 semanas. Para las articulaciones con infección por bacilos gram negativos, ¿sí? Sobre todo vamos a usar las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Eh, Uno de los esquemas que podemos usar es FPIME o pipertazo, también, piperacilina tazobactam. Si son alérgicos a las cefalosporinas, se pueden usar astrionano o fluorquinolonas. Y para pasar al tratamiento oral, podemos pasarlo a ciprofloxacina o betalactámicos orales, como es cefixima, ¿sí? Cefixima es una buena opción para pasar a vía oral, o a veces, si tiene sensibilidad a trimetoprima sulfa, también. Y la duración va a ser de 4 a 6 semanas. Ahí vamos a tener que tener un buen seguimiento del paciente, porque generalmente las artritis por bacilos gram negativos se dan en personas inmunocomprometidas o que tuvieron un traumatismo previo o que tienen un foco a distancia. En el caso de otros microorganismos, como por ejemplo cándidas, ¿sí? Que son más de los pacientes inmunocomprometidos, vamos a usar azólicos o equinocandinas o anfotericina B, por supuesto liposomal. Para tuberculosis es el mismo tratamiento el de tuberculosis estándar que usamos para otros focos, ¿sí? Simplemente que el tratamiento va a ser de 9 a 12 meses, ¿sí? Para la artritis por gonococo,
ceftriaxona o cefotaxime, ¿sí? Pasando después a vía oral con cefalosporina de tercera oral, ¿sí? Y es 7 a 14 días. Acuérdense que gonococo en nuestro medio no es sensible a ciprofloxacina, así que no es una opción. En el caso de tener el GRAM sin gérmenes, vamos a iniciar con vancomicina más beta-lactámicos que tengan actividad antiseudomonas, ¿sí? Em, en articulaciones de las manos, bueno, como hablábamos hoy, con evolución menor de 4 meses, con una buena toaleta quirúrgica, y en ausencia de osteólisis son 2 semanas de tratamiento. Le quería mostrar la, la sensibilidad que tenemos. La red HUNET Argentina es la red de vigilancia microbiológica y Staphylococcus aureus, ustedes fíjense que la resistencia que tenemos para trimetoprima sulfametoxazol es de 2,29%, pero cuando vamos a clindamicina es 26,7%, 26,8%, ¿sí? Lo que lo hace un antibiótico no útil ya para usarlo, ¿sí? Hace unos años atrás veíamos una artritis séptica y podíamos empezar con clindamicina. En este momento no. Incluso esto llevó a que ahora en las nuevas guías de infección de piel y partes blandas de la Sociedad Argentina de Infectología, ya la clindamicina no la ponemos como el primer tratamiento de elección, excepto que tenga el cultivo positivo y sea sensible, por supuesto. Y solamente quedaría en ese lugar o en el lugar de sumarla cuando hay alguna infección de piel y partes blandas que tenga esté mediada por toxinas, por el tema de que la clindamicina tiene un efecto sobre las toxinas. Ese sería el lugar. Tampoco nos serviría para artritis séptica. Así que esto hay que tenerlo en cuenta.